Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Primero que nada, agradecerle siempre a mi equipo, al Instituto de Cardiología, al soporte técnico por permitirnos utilizar el Zoom y ahora vamos a salir desde el instituto. Y gracias a todos los que están conectados como siempre para continuar con esta clase del curso de cardiología infantil y apuntado más que nada a cardiopatías congénitas. Y hoy vamos a tocar un tema muy lindo, muy importante para ya empezar a avanzar con esto de la cardiopatía congénita, que es cómo las podemos clasificar. Como ustedes saben, hay muchas clasificaciones de cardiopatías congénitas. Vamos a tocar alguna y vamos a ver una muy linda que me gusta mucho a mí. Para eso vamos primero a tener que definir algunos conceptos, formas de presentación de las cardiopatías que vinimos más o menos viendo en las clases anteriores. ¿Y a qué me refiero con forma de presentación? Al concepto que mezcla lo anatómico con lo fisiopatológico, y teniendo en cuenta siempre también lo hemodinámico, porque no se puede separar de eso. Y ya vamos a ver la triada diagnóstica más frecuente siempre. Nosotros vinimos hablando en otras clases de que se presentan con cianosis o se presentan con insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca que puede ser o por sobrecarga de volumen o sobrecarga de presión, o el bajo gasto cardíaco o el paciente en shock, pero que también estaban aquellos pacientes con cardiopatía congénita que podían presentarse con algún tipo de arritmia, el dolor precordial, el síncope y la hipertensión pulmonar. La cianosis. Generalmente cuando se hace el diagnóstico puede ser una emergencia, hay que tener cuidado, puede estar el paciente compensado, yo sé también, para no preocuparse, pero siempre hay que tomarlo con pinza. El paciente cianótico, que es aquella coloración azulada de piel y mucosas que se produce por la presencia de más de 5 gramos por ciento de hemoglobina reducida, o que también se ve con una saturación arterial menos 92%, una saturación periférica, ¿verdad? Generalmente la cianosis, como todos ya leímos en algún momento en fisiología, puede ser de causa central, periférica o cianosis diferencial. Y eso hacíamos referencia más que nada a que si era una cianosis por hipoxemia, insaturación, o si como es en el caso de una cardiopatía congénita, o como en el caso de muchas otras enfermedades, por ejemplo enfermedades pulmonares, o si es una cianosis por intoxicación, o si tengo una cianosis periférica, en donde generalmente no hay hipoxemia y lo que hay es un enlentecimiento del paso de la sangre por los tejidos, y lo que va haciendo es cada vez tener menos oxígeno. Entonces tiene una cianosis más distal, más periférica, más generalmente de las manos y los pies. Y la causa que nosotros tenemos que tratar de buscarle esta etiología es si la cianosis es cardíaca o extracardíaca. Y generalmente cuando decimos eso, decimos es cardíaca o es respiratoria o es pulmonar. Cuando es cardíaca, nosotros tenemos que saber que se produce por un cortocircuito, un shunt que hay de derecha a izquierda, de la parte derecha del corazón con la izquierda. Hay una mezcla de todo lo que viene el retorno venoso sistémico insaturado con el retorno venoso pulmonar. Y resultan que en una mezcla, una hipoxemia. Si yo pudiese tener un gas arterial, voy a tener una presión arterial de oxígeno menos de 70 milímetros de mercurio probablemente. ¿Eso se traduce en qué? Que yo cuando le pongo el saturómetro tengo insaturación menos de 90, menos de 85 si estoy leve y menos de 75 cuando es severa. Y muy probablemente si tengo esos valores, hipoxemia menos de 70 con insaturación de ese valor, esté con acidosis metabólica con un pH menos de 730, el paciente esté en taquipneico, polimneico, en hipernea. ¿Cómo puedo diferenciar mi cianosis en mi paciente cuando tengo esta presentación para ver si esto, porque muchas veces habíamos dicho que nosotros teníamos la clínica muy similar de una cardiopatía con una enfermedad pulmonar, más en nuestros pacientes cuanto más temprana edad es, un síndrome bronquiolítico, una neumonía con componente obstructivo, es un EPOC, una displasia broncopulmonar, y se suma una cardiopatía o están conviviendo ambas patologías? Lo que tengo que hacer y lo que puedo hacer es el test de la hiperoxia. Lo habíamos charlado, eso de administrar oxígeno con una FIO al 100%. ¿Y qué pasa si a pesar de administrar por 3 minutos, algunos dicen 10 minutos, FIO al 100%, y la respuesta de la presión arterial de oxígeno no supera los 100 milímetros de mercurio, o no me aumenta 20 a 30 milímetros de mercurio si logro tener un gas previo, o no me aumenta la saturación periférica por lo menos 10 puntos, probablemente el test de la hiperoxia sea negativo y la etiología sea cardíaca? Todo lo contrario pasa cuando apoyo con oxígeno al 100%, ya sea bajo o alto flujo, y la saturación y la presión arterial de oxígeno me aumentan. Me aumenta más del 90%, me aumenta la presión arterial de oxígeno mayor al 100 milímetros de mercurio. Un test positivo orienta hacia una patología pulmonar. Saber que la fisiopatología de la cianosis cardíaca específicamente central depende de la anatomía cardíaca, del flujo pulmonar
ya sea si se va a dar por un cortocircuito o por una mezcla, sea total o parcial, de un corazón que puede ser univentricular o biventricular, o en una circulación muchas veces que nosotros llamamos cuando una mezcla parcial o una circulación en paralelo, que ya vamos a ir viendo qué significa todo esto. La cianosis cardíaco-pulmonar, ¿cómo la diferencio? Le dejo este cuadrito que está muy bueno. La prueba de la hiperoxia era el test más sensible, específico en la evaluación inicial de cualquier paciente que yo diagnostico cianosis. Recordemos, la coloración azulada de piel y mucosa que generalmente vamos y la buscamos en los labios, en la mucosa o en la lengua, a veces dijimos que podía no estar presente así visible a simple vista, entonces hay que buscarle con la saturación, porque si un paciente estaba anémico podíamos no ver, si uno tenía un test más oscuro podíamos no ver o necesitar más cianosis para que sea evidente clínicamente. Entonces hay que ir a buscar la saturación del paciente. Hago la prueba de la hiperoxia y mido los gases arteriales. Puedo hacer saturaciones pre y postductal hablando de neo. Y puedo hacer una cianosis diferencial o diferencial inversa cuando ya sospecho de una cardiopatía. ¿Dónde satura más? ¿Satura más en el brazo derecho, en el brazo izquierdo o en el miembro inferior que en el miembro superior? Y hacer una diferencial. Pero lo importante es saber si el test es negativo, probablemente cardiopatía. Si el test es positivo, probablemente sea una enfermedad pulmonar. Y saber, tener en cuenta que cuando no se supera este test de hiperoxia y yo estoy en un recién nacido que está mal, que está cianótico, que no mejora, que ya está en RM, muy probablemente pueda estar en presencia de una cardiopatía congénita que dependa del ductus abierto, ya sea para que el flujo pulmonar reciba por medio del ductus o el flujo sistémico sea por medio del ductus, y ahí hay que tener en cuenta una droga muy importante que me permite a mí mantener abierto el ductus o reabrir el ductus si este se cerró, que es la prostaglandina, como un tratamiento importante que se utiliza en la NEO. ¿A qué nos referimos con esta palabra mezcla? Lo que es la clave para comprender las cardiopatías congénitas cianóticas. La mezcla total. Vamos a hablar de algo que se llama fisiología univentricular, que es el camino final de todas estas patologías. Puede tener dos variantes anatómicas, y ahí yo puedo hablar de que un corazón puede ser con un solo ventrículo o con dos ventrículos anatómicamente descritos por nosotros, pero no quiere decir que van a tener función de biventricular. Van a actuar con fisiología de corazón univentricular siguiendo los pasos del corazón univentricular, que vamos a terminar en una cirugía que se llama bypass total del ventrículo único. La presencia va a ser de un solo ventrículo funcional o un solo vaso que dé en la circulación tanto pulmonar como sistémica. O sea que va a haber mezcla del retorno venoso pulmonar y del retorno venoso sistémico, sangre con oxígeno y baja de oxígeno. O sea que la saturación probablemente sistémica, o que yo vea a nivel de la aorta, o la saturación pulmonar, como es una mezcla total, probablemente estén balanceadas y sean iguales. Para que medianamente sature bien este paciente, siempre el flujo pulmonar tiene que ser mayor que el flujo sistémico, o sea, debe llegarle sangre a los pulmones y debe retornar hacia la aurícula izquierda para después poder ir por el ventrículo izquierdo a todo el cuerpo. Entonces lo que yo puedo aclarar de acá es que la cianosis va a ser leve o mayor a 80%. Estos pacientes decimos que es una cianosis aceptable, 80, 85 más menos 5, a expensa de que le llegue más flujo al pulmón, o sea que tenga una fisiología de hiperflujo pulmonar. ¿Y eso en cuáles se van a dar? En todas las cardiopatías que no tengan obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho, o sea que no tengan estenosis o atresia pulmonar. Asociada o no a obstructiva del ventrículo izquierdo, eso puede o no tener. En cambio, la cianosis va a ser moderada a severa o saturación menos de 80%, sin insuficiencia cardíaca, y probablemente no tenga hiperflujo, sino tenga hipoflujo pulmonar en las formas de diferentes cardiopatías que se presenten, pero asociado con un tipo de estenosis o atresia pulmonar, o cuando estoy en presencia de hiperresistencia pulmonar, que ya vamos a ir viendo. Cuando hablamos del concepto anatómico, hablamos del bypass parcial o total. Es importantísimo preservar ese ventrículo único, sea derecho, sea izquierdo, sea indeterminado, porque va a actuar como ventrículo sistémico, y por eso el nombre de ventrículo único o fisiología univentricular. Lo que nosotros vamos a intentar es regularle el flujo pulmonar a este paciente para que no sea excesivo, para prevenir el daño pulmonar o la hipertensión pulmonar, la sobrecarga cardíaca, pero tampoco que no sea escaso, porque tenemos que evitarle a este paciente, a este cardiópata, insaturaciones severas, insuficiencia cardíaca, acidosis metabólica que me puedan terminar dañando el miocardio. Los ejemplos son los corazones univentriculares.
distintos nombres, no nos vamos a marear con eso porque después vamos a entrar en cada uno de detalle en las clases posteriores. Pero para que sepan, hay ventrículo único, atresia pulmonar con septum intacto, atresia de la válvula tricúspide, doble entrada al ventrículo izquierdo o derecho, canal auriculoventricular disbalanceado, un ejemplo claro de lo que yo le decía, es un corazón que tiene las 4 cavidades, tiene los 2 ventrículos, pero por ser disbalanceado va a actuar como fisiología o va a seguir el camino del univentricular. Atresia mitroaórtica o síndrome del corazón izquierdo hipoplásico. O los que son biventriculares, pero tengo que tener en cuenta que pueden o no ir a univentricular, depende de su anatomía. El tronco, ver cómo están los ventrículos, o la atresia pulmonar con CIB, que muchas veces me permiten a mí, en su concepto anatómico, terminar siendo corregido hacia un camino biventricular, pero mientras tanto van a ser cianóticos y van a tener mezcla, parcial o total. La mezcla parcial hace referencia a que los dos circuitos, el retorno venoso sistémico que nosotros decíamos y el retorno venoso pulmonar, actúan en paralelo o independiente, tienen generalmente flujo pulmonar aumentado y el grado de la cianosis en estos pacientes o en esta cardiopatía va a depender de cómo esté la comunicación entre la circulación sistémica y la pulmonar, dónde se dé la mezcla. Tiene que haber un lugar donde mezcle este paciente para que pueda pasar de un sistema al otro. Puede ser con una comunicación interauricular, una comunicación interventricular o un ductus permeable, pero siempre necesito tener un lugar que mezcle. Y el ejemplo claro de esto es la transposición de los grandes vasos. Otra de las formas de presentación habíamos nombrado nosotros la insuficiencia cardíaca. Importantísima esa incapacidad del corazón de mantener un gasto cardíaco acorde a las demandas metabólicas que generalmente me llevan a este paciente y al corazón al aumento del tono simpático, descarga de catecolamina, sistema renina, angiotensina, aldosterona activado, frecuencia cardíaca aumentada, el estado hiperdinámico. Esos bebés o ese niño que viene con disnea, taquicárdico, taquipneico, que puede o no estar normotenso generalmente porque está hiperdinámico, cierto grado de oliguria y retención de volumen para tratar de así de esa forma mantener el gasto cardíaco adecuado que primero fisiológicamente lo logra hacer y en eso estamos en una insuficiencia cardíaca compensado. Pero si esto progresa y esta taquicardia de respuesta fisiológica persiste en el tiempo, lo que me puede llevar a una alteración del llenado diastólico. Recordemos nosotros que uno se llena en diástole, cuanto más frecuencia cardíaca alta tengo, mayor taquicardia, a pesar de que generalmente a menor edad uno se banca mayor frecuencia cardíaca. Cada vez restrinjo más el volumen de llenado y entonces voy a tener una menor eyección y eso con el tiempo puede darme un inadecuado gasto cardíaco y un flujo coronario inadecuado. ¿Por qué? Porque las coronarias generalmente se perfunden durante la diástole o en la parte de la diástole del ciclo cardíaco y eso me va a llevar a un desbalance mayor, a un mayor consumo de oxígeno, mayor daño miocárdico probablemente si persiste. ¿Qué pasa con las insuficiencias cardíacas en las cardiopatías congénitas? La insuficiencia cardíaca en la cardiopatía congénita pueden ser por diferentes tipos. Por sobrecarga de volúmenes de la cavidad derecha o izquierda, que generalmente siempre se presentan con hiperflujo pulmonar. Puede ser también insuficiencia cardíaca por sobrecarga de presión. ¿Sobrecarga de presión de qué lado? Obstructivas del tracto de salida del ventrículo derecho. Generalmente, como tiene una obstrucción a la salida del ventrículo derecho, se presentan con hipoflujo pulmonar y muchas de ellas con cianosis. O sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo, las obstructivas del tracto de salida, que generalmente tienen hiperflujo pulmonar y pueden o no tener cianosis. Pero también puede presentarse insuficiencia cardíaca por disfunción miocárdica, sobrecarga de volumen o de presión sostenidas, cianosis e hipoxia severa que me lleven a cianosis metabólica, miocardiopatía, taquibradiarritmias asociadas que me lleven a algo que se llama fibrolastosis endocárdica, insuficiencia coronaria y así disfunción miocárdica. En cuanto a signos y síntomas, generalmente los pacientes en los que predomine la sobrecarga de volumen son esos pacientes que se encuentran hiperdinámicos, taquicárdicos, taquipneicos, sudorosos con su soplo, muchas veces con galope, tiene sobrecarga de volumen, disneico y polipneico. A eso lo que se puede hacer es intentar con diuréticos. Sobrecarga de presión, el precordio sostenido se ve, el precordio activo se ve el latido, el soplo, ritmo de galope y los pulsos generalmente hipodinámicos. También puede predominar la congestión venosa pulmonar, que es el muy parecido al paciente que tiene un síndrome bronquiolítico, el taquicárdico, taquipneico, polipneico, TAC con tiraje, rales subcrepitante o crepitante bilaterales, expiración prolongada,
tos, diferentes grados de cianosis o no, dificultad para alimentarse, está irritable, quejoso, no se puede amamantar bien, sudoración profusa, mala progresión de pesos y esto progresa a la cronicidad, ¿verdad? Muy parecido a un paciente con un cuadro bronquiolar. O congestión venosa sistémica, el paciente que tiene ingurgitación yugular y le puedo palpar una hepatomegalia mayor a 2,5 centímetros del reborde costal derecho. Otra forma que se pueden presentar los pacientes son con signos claros y síntomas de bajo gasto cardíaco o shock. El paciente que está en hipernea, hipotensión con pulsos débiles, mala perfusión periférica, hipotérmico con ritmo de galope y ya presenta signos de cianosis central y periférica o ligúrico. Está chocado, ¿verdad? Y para eso tengo que tener en cuenta siempre lo que venimos repitiendo, que es cómo valoro yo mi insuficiencia cardíaca. Como no puedo utilizar las tablas de adulto, la tengo que adaptar a pediatría, tengo el score de Ross o la escala de Ross con una buena sensibilidad y especificidad 75-85%, donde tengo en cuenta el volumen de alimentación, cuánto le toma para alimentarse o para tomar la mamadera o cómo se alimenta, la frecuencia respiratoria y cardíaca según la edad que ya le dejé en los cuadros anteriores, el patrón respiratorio, tiene o no tiene organomegalia y cómo está la perfusión periférica, y de esa forma yo puedo decir si mi paciente está en insuficiencia cardíaca, si es leve, moderada o severa o no tiene insuficiencia cardíaca, y una vez que hago el diagnóstico también me puedo orientar el tratamiento, si indico una medicación y después controlar si bajó o no bajó la escala o el score de Ross. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de hiperflujo pulmonar? Que es el aumento del flujo hacia los pulmones, generalmente por sobrecarga de volumen derecha e izquierda. Estos pacientes son los que se presentan con taquipnea, polipnea y disnea. Tiene dos variantes, que puede ser un hiperflujo activo anterógrado, cardiomegalia va a presentar ese paciente y se predomina generalmente de la base hacia la periferia, o puede ser un hiperflujo pasivo, retrógrado, edema o congestión, con o sin cardiomegalia, predominio apical y redistribución del flujo bilateral. Nosotros tenemos que saber, o por lo menos tratar de entender, si nuestro hiperflujo en la cardiopatía congénita es sin hipertensión pulmonar, que en ese caso estamos en presencia de un cortocircuito intracardíaco que viene desde la izquierda hacia la derecha, que me aumenta el flujo pulmonar pero no mucho, y esos son los valores que dice QPQS, que significa flujo pulmonar sobre flujo sistémico, 1.51, y lo que tenemos que ver es generalmente que la presión sistólica pulmonar es menos que la presión sistólica sistémica, y que la resistencia pulmonar todavía es menor que la resistencia sistémica, y por eso es sin hipertensión pulmonar. O sea, todo lo que tiene es por hiperflujo. Y generalmente estos pacientes, muchos de ellos no tienen cianosis, muchos de ellos tienen cardiomegalia moderada severa, y también aumenta la cavidad izquierda, hiperflujo activo y pasivo, y generalmente el electrocardiograma tiene a predominio del ventrículo izquierdo. Ahora, ¿qué pasa con las que tienen hiperflujo pero hipertensión pulmonar reactiva? Tengo el cortocircuito, el flujo pulmonar y el flujo sistémico está aumentado 2.51. Las presiones están igualadas, la presión sistólica pulmonar y la sistémica están igualadas, pero las resistencias vasculares pulmonares todavía son menores que las sistémicas. Y eso es importante. La cardiomegalia es severa, predominio biventricular, y la hipertensión pulmonar de este paciente es reactiva, pero revertiría cuando nosotros le podamos llevar a nuestro paciente a su cirugía reparadora o correctora. Sacándole el hiperflujo, la hipertensión pulmonar debería disminuir y ceder y normalizarse con el tiempo. No así el tercer grupo de pacientes, donde tiene hiperflujo pulmonar y donde ya tiene hiperresistencia pulmonar, aumento sostenido del flujo de la presión y de las resistencias vasculares, y donde después la resistencia vascular y la presión sistólica pulmonar supera la sistémica, y eso hace que primero yo tenía un cortocircuito de izquierda a derecha, pero ahora como la presión pulmonar le superó a la sistémica, el cortocircuito se invierte. La inversión del cortocircuito de derecha a izquierda, hipertensión pulmonar irreversible, se denomina síndrome de Eisenberger, y generalmente ya tengo un flujo pulmonar disminuido, y eso me va a llevar con el tiempo a la disfunción progresiva del ventrículo derecho, porque tiene que actuar todo el tiempo contra una presión pulmonar elevada. Me lleva a la claudicación, internaciones posteriores y una morbimortalidad elevada, y prácticamente imposibilidad de corregir, ¿verdad?, ese paciente cuando ya llega tarde, pasado, como lo solemos decir nosotros. ¿Y qué pasa con el otro extremo? El grupo de pacientes que tienen o predomina el hipoflujo pulmonar o la disminución del flujo arterial pulmonar, y
que siempre es secundaria a algún tipo o grado de obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, llámese estenosis pulmonar, moderada, severa, crítica del recién nacido, atresia pulmonar. Puede estar a nivel valvular, subvalvular o supravalvular dependiendo de la cardiopatía que tenga. Y ahí nosotros tenemos que tratar de esto, siempre aplican estas reglas. La regla de los 3, que es sobrecarga de presión sostenida del ventrículo que dé origen a la pulmonar, generalmente es el ventrículo derecho, excepto que esté traspuesto. Si siempre cursan con cianosis y el cortocircuito es de derecha a izquierda, por eso la cianosis, y o tiene mezcla. ¿Qué pasa con la radiografía de esto? Tienen el flujo pulmonar disminuido, no llega a la periférica del pulmón, generalmente los pulmones son hiperclaros y la mayoría de ellos no presenta cardiomegalia, no presenta insuficiencia cardíaca, la mayoría. Hay generalmente algunos que lo pueden presentar. ¿Qué herramientas diagnósticas puedo tener yo entonces una vez que vimos estos conceptos? Ante la sospecha de mi paciente cardiópata siempre correlaciono la edad de presentación, la clínica como estuvimos viendo, si tiene o no síndrome genético asociado. La radiografía de tórax me va a permitir valorar el electrocardiograma también. El eco es indispensable para ponerle el diagnóstico definitivo y después valorar si necesito o no un cateterismo, que ya un estudio invasivo, angiotac o resonancia. Pero ¿qué es lo que yo quiero? El diagnóstico de sospecha, orientar el tratamiento y ver el traslado. El traslado generalmente, si va a ser inmediato, si puedo diferirlo. Si presenta cianosis o insuficiencia cardíaca con algún grado de bajo gasto cardíaco, tiene que ser inmediato. Trato de estabilizar y lo derivo. Ahora, el paciente que esté con cianosis leve o insuficiencia cardíaca leve, puedo esperar y puedo hacerlo en diferido. Entonces vamos a entrar a ver cómo podemos clasificar nuestras cardiopatías congénitas. Según la clínica la podemos clasificar, por ejemplo, de una forma muy simple. ¿Son cianóticas o acianóticas? Y una vez que clasifico de esa forma y tengo mi radiografía de tórax, puedo mirar en la placa de tórax, bueno, ¿tiene el flujo pulmonar normal? ¿Aumentado o disminuido? Y si puedo hacerle un electrocardiograma, que sería lo ideal tener la placa y el electro, ¿predomina algún ventrículo o biventricular, derecho, izquierdo o biventricular? Y ahí poder ir clasificando mis cardiopatías. Saber que la clasificación según la fisiopatología tiende que ver con si tiene flujo pulmonar aumentado, como por ejemplo las comunicaciones interauriculares, interventriculares, el ductus, el drenaje anómalo pulmonar o el canal. O si tiene el flujo pulmonar disminuido o hipoflujo pulmonar, como son la tetralogía de Fallot, atresia tricuspidia. En algunos casos, no vamos a entrar en detalle en las diferentes clasificaciones, eso lo vamos a dejar para otra clase, las atresia pulmonar, las anomalías de Epstein. O predominan son las obstructivas, estenosis aórtica, coartación o cardiopatía hipertrófica, ya sea derecha o izquierda, o la estenosis pulmonar del lado derecho. O lo que predomina en la fisiopatología es la mezcla, como en la extraposición de las grandes arterias, el tronco que mezcla todo, el ventrículo único, un solo ventrículo, ¿verdad? Y el drenaje pulmonar anómalo total. Pero también tenemos que saber que podemos, aparte de la clasificación fisiológica, podemos clasificarla de forma radiológica, en la que tienen según el flujo pulmonar aumentado o disminuido, como podemos ver en esas dos placas, cardiomegalia con hiperflujo o esos pulmones negros y sin cardiomegalia, como veníamos nombrando. Según el grado, una cardiomegalia leve, moderada o severa, según la configuración de mi silueta cardíaca, según la posición, está en levo o en dextrocardia. Distintas formas, por eso es importante valorar la placa y ver que esté bien sacada y que esté bien marcada la placa y no sea una confusión, como en el último caso, por creer que sacó la radiografía al revés, la marca al revés, y en realidad lo que el paciente tiene una dextrocardia. Bueno, clínicamente lo que uno puede tratar de hacer, o debe hacerlo, es tratar de palpar el choque de la punta y de ocultar. Pero también podemos tener nuestra clasificación electrocardiográfica y sumarla a según si son cianóticas o acianóticas. Por ejemplo, fíjense, este cuadrito está muy bueno, porque si tengo un paciente que yo ya lo hice el prueba, el test de la hiperoxia, y es un paciente cianótico, y a su vez le puedo hacer un electrocardiograma, fíjense como si en mi electrocardiograma yo veo que predomina el ventrículo derecho, como habíamos visto en las clases de electrocardiograma y las vamos a volver a ver posteriormente. Puedo estar en presencia, según o no la morfología de la placa, de una tetralogía de Fallot o una atresia pulmonar con CIB, que son cianóticas y que predomina el ventrículo derecho. Ahora, si lo que predomina ampliamente es la aurícula derecha, puede ser una anomalía de Epstein. ¿Qué pasa si mi paciente cianótico predomina aurícula derecha pero ventrículo izquierdo puro? En un bebé de un mes.
probablemente esté en presencia de una atresia tricuspidia. Como está atresia la tricúspide, no tiene ventrículo derecho y lo que predomina es la aurícula derecha y fisiología de ventrículo izquierdo. ¿Y qué pasa si tengo un cianótico? Que puede o no tener hiper o hipoflujo, pero están balanceadas generalmente las cavidades y la placa también es muy parecida a una radiografía, o sea, a una imagen como un corazón ovoide, puedo estar en presencia de una transposición de grandes vasos. Esa es la clasificación electrocardiográfica de las cianóticas. Ahora, ¿qué pasa si mi paciente sospecha una cardiopatía, le escucho un soplo, pero es acianótico? Voy al electrocardiograma. Si mi electrocardiograma, yo escucho un soplo en foco pulmonar y a su vez en el electrocardiograma veo que predomina un ventrículo derecho, puede ser una estenosis pulmonar, por ejemplo. Pero si van pasando el tiempo y lo que predomina es el ventrículo izquierdo en un paciente, en un lactante, lo que puede ser es una coartación de aorta dependiendo de dónde escucho el soplo aórtico o en el dorso. Si yo lo que escucho es un soplo en un paciente cianótico, un R2 desdoblado, y me voy a mi electrocardiograma y aparte de ver un PR prolongado, un bloqueo incompleto de rama derecha, veo más que nada sobrecarga leve de aurícula y ventrículo derecho, puede ser sobrecarga de volumen de una comunicación interauricular. Si el predominio, tengo el soplo sistólico eyectivo y lo que predomina son biventricular, puede ser una CIB. Y si lo que predomina en mis cavidades, fíjense, son aurícula y ventrículo izquierdo puro y escucho un soplo en reborde infraclavicular izquierdo, sistodiastólico o en maquinaria, puedo estar en la presencia de un ductus. Es una forma de clasificar. Voy sumando datos desde la clínica, la sospecha, tiene o no tiene cianosis, mezclo la placa y termino con el electrocardiograma de afinar un poco más el diagnóstico. Cuando nosotros habíamos empezado las clases dijimos que primero no importaba si nosotros llegábamos a ponerle un nombre a la sospecha, sino lo que importaba era detectar, y hoy ya estamos entrando un poquito más y tratamos de valorar estos diferentes aspectos para poder sumar todo junto y ver si llegamos a un diagnóstico más preciso. Otra forma que le dejo es un cuadrito muy lindo de acuerdo al eje. Las cianóticas en el electrocardiograma, que generalmente presentan su eje entre 0 y menos 90, que es un eje izquierdo, entre ellos está la atresia tricuspidia o la atresia pulmonar con septum intacto. Entre 0 y 90 puede estar la anomalía de Stein o la transposición corregida de grandes vasos. Entre 90 y 180, o sea, derecho, anomalía total del retorno venoso pulmonar y transposición de las grandes arterias. Y puede presentarse o no el falot eje derecho o extremo. Cianóticas. Pero si vamos a un cuadro más general que englobe todas las cardiopatías, y por eso le dejo este cuadro, fíjense cómo podemos, de acuerdo al eje, estar en presencia o no de algún tipo de cardiopatía. Pero ya tengo que tener en cuenta siempre clínica, cianótica, no cianótica, la placa y por último tratar de ver el eje si está desviado. Un eje normal entre 0 y 90, levemente desviado a la derecha, desviado a la derecha para la edad o desviado a la izquierda o indeterminado para tratar de ver frente a qué cardiopatía me puedo estar enfrentando. Pero siempre tener en cuenta de lo primero, diferenciar de cianótica de acianótica. Pero también puedo clasificar a las cardiopatías según el riesgo, alto, mediano o bajo riesgo. Las de alto riesgo son aquellas cardiopatías con cianosis severa, generalmente insuficiencia cardíaca, que obligan ya antes del primer año de vida a realizar una cirugía, un cateterismo intervencionista. No, sí o sí, el 50% necesita un tratamiento antes del año para poder disminuir su morbimortalidad. Las de mediano riesgo son las cardiopatías congénitas sin síntomas o poco sintomáticas ya al nacer, que después se expresan durante la lactancia, cuando hace la fisiología la transición, cuando disminuye muchas de estas la resistencia vascular y pulmonar y empieza a shuntear de izquierda a derecha, por ejemplo, y van a necesitar tratamiento. Algunas de ellas al año o una luego del año, pero se van a requerir tratar. Y las de bajo riesgo son las que siempre son asintomáticas, que necesitan control y por lo general muchas de ellas no necesitan tratamiento, pero sí control estricto. Ahora, van a poder leer que hay otra clasificación de las cardiopatías congénitas que tiene que ver con, según el análisis segmentario y secuencial, que es un lindo tema, que es la forma en la que nosotros miramos, generalmente tratamos de clasificar a los pacientes según sus conexiones a nivel de los retornos venosos, del retorno venoso pulmonar y del retorno venoso sistémico, cómo la vena cava se conecta a su conexión con la aurícula derecha, y la conexión atrioventricular, que la aurícula derecha se conecte con un ventrículo morfológicamente derecho,
y la conexión ventrículo arterial, que un ventrículo morfológicamente derecho se conecte con la arteria pulmonar. Y del otro lado las venas pulmonares con la aurícula izquierda, y la aurícula izquierda en su conexión atrioventricular con un ventrículo morfológicamente izquierdo por medio de una válvula mitral, ¿verdad? Y la conexión ventrículo arterial, que un ventrículo izquierdo se conecte con la aorta. Esa es una forma también de analizar según un análisis secuencial y segmentario que muchas veces a nosotros nos permite, más que nada en las cardiopatías congénitas complejas, más que nada en las exóticas, porque muchas veces podemos tener discordancias auriculoventriculares o ventrículos arteriales, como son generalmente los traspuestos. Y si vamos y entramos en la clasificación fisiopatológica y clínica, que para mí es como la más linda, la que engloba todas las clasificaciones y aparte es según la forma en la que se presenta, vamos a considerar tres. Las cardiopatías cianóticas, que tienen un cortocircuito de derecha a izquierda y mezcla, generalmente corresponden al 15% del total de las cardiopatías cianóticas, que pueden tener un flujo pulmonar disminuido o hipoflujo pulmonar y un flujo pulmonar aumentado o hiperflujo pulmonar. Las cardiopatías denominadas obstructiva izquierda, que pueden o no presentarse con bajo gasto cardíaco, corresponden al 10%. Y fíjense las acianóticas, el 75%, las más frecuentes, que puede tener un flujo pulmonar normal o un flujo pulmonar aumentado con un cortocircuito de izquierda a derecha, por eso son acianóticas. En las cianóticas tenemos que ver que generalmente, frecuentemente se expresan ya de recién nacido o lactante menor. La cianosis en ellos se expresa por un cortocircuito claramente de derecha a izquierda o mezcla. Y vamos a ver si su anatomía nos permite ir a uni o biventricular. Lo que vamos a ver es que pueden tener hipoflujo pulmonar. ¿Quiénes? La que tengan cierto grado de obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, atresia pulmonar o estenosis pulmonar. Y las que no presenten obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho pueden presentar hiperflujo pulmonar y cianosis. O sea, mezcla los dos signos de síntomas más frecuentes, que es la cianosis y la insuficiencia cardíaca. ¿Y a quiénes tenemos ahí? Fíjense, con hipoflujo pulmonar y cianosis. ¿Qué quiere decir esto? Que en la placa se ven los pulmones negros y que probablemente no tenga cardiomegalia. En ellos predomina la fisiología del cortocircuito de derecha a izquierda y la mezcla. Tienen algún grado de obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, estenosis o atresia pulmonar. Y si lo que me va a predominar a mí es biventricular, en ellas tenemos la tetralogía de Fallot, obstructiva del tracto de salida del ventrículo derecho con cianosis, que dijimos que en la radiografía se veía el corazón en sueco, los pulmones un poco más negros con hipoflujo pulmonar, y que si tenemos el electrocardiograma generalmente predomino del ventrículo derecho, o la atresia pulmonar con CIB, muy parecida, o la estenosis pulmonar crítica del recién nacido, cuando tiene una obstrucción severa de recién nacido y tienen algún tipo, un foramen oval o una CIA, estos pacientes se presentan de forma crítica ya de recién nacido, son una urgencia y muchos de ellos presentan cianosis variable. O ya sea la transposición de las grandes arterias o la doble salida del ventrículo derecho, los dos vasos o uno de los vasos y más del 50% del otro nace del ventrículo derecho, que se asocian a una comunicación interventricular, pero lo importante acá es que tienen cierto grado de estenosis pulmonar, y eso se tiene la transposición, la tiene la estenosis pulmonar crítica, la tiene la atresia y la tiene el Fallot, y por eso es que tienen flujo pulmonar disminuido. Ahora, si lo que predomina es la fisiología univentricular, en ella la tenemos probablemente la atresia pulmonar con septum intacto, la atresia tricuspidia, los ventrículos únicos con cierto grado de estenosis pulmonar y la anomalía de Epstein severa, que son estas imágenes que podemos tener acá. La cianótica con flujo pulmonar disminuido, con cierto grado de cortocircuito siempre de derecha a izquierda y mezcla. Los ventrículos únicos, atresia pulmonar con septum intacto, atresia tricuspidia o ventrículo único con EP, tienen fisiología univentricular que yo le decía al principio. Y los que van a ir probablemente o vamos a intentar que tengan un camino biventricular porque la anatomía nos permite, son diferentes grados de atresia pulmonar con CIB o la tetralogía de Fallot o la estenosis pulmonar crítica, si podemos abrir esa válvula y permitir que ese ventrículo derecho crezca. Ahora, ¿qué pasa con el grupo de las que tienen cianosis pero tienen el flujo pulmonar aumentado? O sea que aparte de presentar cianosis presentan insuficiencia cardíaca. Tienen cortocircuito de derecha, izquierda y mezcla, pero predomina el hiperflujo. ¿Por qué? Porque no tienen restricción
a la salida del ventrículo derecho, no tienen estenosis pulmonar, estos son sin estenosis pulmonar. Y entre ellos, a lo que pueden ir a biventricular son la transposición de las grandes arterias con o sin CIB, pero sin EP, el tronco arterioso y la anomalía total del retorno venoso pulmonar. Vamos a intentar que tomen un camino biventricular si lo podemos diagnosticar a tiempo. Y los que probablemente de esto vayan a univentricular son la atresia tricuspidia, siempre depende, en este caso no tiene estenosis pulmonar, por eso yo le decía que la atresia tricuspidia cuando veamos se pueden clasificar en con estenosis o sin estenosis, y con vasos normo o traspuestos, y los distintos tipos de ventrículo único sin estenosis pulmonar. ¿Qué pasa con este grupo de pacientes? Que van a ser cianóticos, pero que tienen el flujo pulmonar aumentado, o sea, la placa con hiperflujo, y tienen insuficiencia cardíaca, porque no tienen restricción al tracto de salida del ventrículo derecho. También es importante sospecharlos, diagnosticarlo y un tratamiento oportuno. En el segundo grupo estaban las obstructivas del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Se presentan desde formas leves hasta formas severas de estenosis aórticas o hipoplasia del arco aórtico, que me pueden llevar a hipoplasia del ventrículo izquierdo o atresia por atresia aórtica. Si se presentan desde recién nacidos, generalmente crítica o lactante menor, y cursan con bajo gasto cardíaco, porque no hay flujo anterógrado del ventrículo izquierdo, generalmente hipoflujo hacia adelante, bajo gasto cardíaco, oligúrico, pulsos débil, ese paciente que de chiquito tiene feo aspecto, que está grisáceo, parece séptico, pero en realidad puede estar en presencia de una obstructiva del tracto de salida del ventrículo izquierdo, no tiene flujo sistémico, y me ayudaría mucho en esa, si puedo hacer el diagnóstico rápido y preciso de iniciar prostaglandina para abrirle el ductus, porque son de las que se denominan generalmente flujo sistémico dependiente del ductus. Por ahí uno tiene el concepto, primero, que solo el flujo pulmonar es dependiente del ductus. No, dependiendo del paciente y de la cardiopatía que tenga, puede ser el flujo pulmonar o el flujo sistémico. Y en ella tengo entre las cardiopatías obstructivas del tracto de salida del ventrículo izquierdo, o al flujo sistémico propiamente dicha, puedo tener las que van a ir a biventricular, como la estenosis de la válvula aórtica, puede ser leve, moderada, severa, las coartaciones aórticas o la interrupción del arco aórtico. Y las que van a ir a univentricular o se van a presentar con fisiología de univentricular, el corazón izquierdo hipoplásico, el ventrículo único con obstrucción al flujo sistémico. Tengo que tratar de hacer diagnóstico, ¿verdad? Yo puedo incluir las de anatomía biventricular, la estenosis aórtica a nivel valvular, crítica, severa, moderada o leve. Hay que ver si puede ir a valvuloplastia o si tiene que ir a cirugía. De eso nos vamos a encargar nosotros. Los coartados, que pueden ser con o sin CIB, y de acuerdo a si tenga o no tenga CIB, va a ser mayor clínica o menor clínica, mayor hiperflujo pulmonar. También puede ser crítica, severa, moderada o leve, y la interrupción del arco aórtico, que casi siempre se presenta con CIB y en el recién nacido. Y las que van a ir directamente ya a anatomía univentricular, el ventrículo único sin obstrucción, con obstrucción al flujo sistémico, sin obstrucción al flujo pulmonar, y el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Y nuestro tercer y último grupo, las cardiopatías más frecuentes, de presentación generalmente asianótica, que dijimos que pueden ser con cortocircuito de izquierda a derecha, con predominio del hiperflujo pulmonar, y así también predomina la insuficiencia cardíaca, o sin cortocircuito con normoflujo pulmonar. Todas de ellas siempre van a biventricular, acá no hay disquisición, o la gran mayoría, alguna excepción. Generalmente derivación diferida, salvo que presente alguna complicación o estén descompensados, tenga alguna neumopatía, bronquiolitis, EPOC, hipertenso o sospecha de una infección o endocarditis. Y entre ellas tengo que diferenciar esos dos grandes grupos. Mi cardiopatía de sospecha por la clínica es asianótica, tengo mi placa que tiene hiperflujo pulmonar, entonces lo que yo tengo que ver es, si tiene hiperflujo pulmonar, como habíamos dicho, puedo estar en presencia de, según mi electrocardiograma, una CIA, una comunicación interventricular, un ductus, un canal auriculoventricular, algún grado de ventana aortopulmonar, doble salida con CIB o otras. Ahora, si tienen normoflujo pulmonar, o sea, no hay cortocircuito, son asianóticas. ¿Quiénes son? La obstructiva del ventrículo derecho como estenosis pulmonar, leve, moderada o severa, no crítica, de la que se presenta en el recién nacido. La obstructiva pero del ventrículo izquierdo, estenosis o coartación, las anomalías coronarias. Tengo que sospecharlas. Y después tengo un grupo distinto que las puse aparte, importantísima, que son las críticas del neo. Las cardiopatías congénitas críticas neonatales dependientes de ductus.
El recién nacido con cianosis o insuficiencia cardíaca, con bajo gasto cardíaco, que uno lo tiene que sospechar, el que no tiene lindo aspecto, que está gris, que está insaturado, cardiopatía congénita ducto dependiente y que probablemente requiera prostaglandina y derivación inmediata. Hablo de estable, ¿verdad? Hay que tratar de estabilizarlo, de evitar la acidosis metabólica. La cardiopatía que tenga generalmente flujo pulmonar dependiente del ductus van a ser todas las obstructivas derechas. ¿Cuáles son en ellas? La cianótica, atresia pulmonar con septum intacto EP crítica puede requerir de abrir el ductus. Atresia pulmonar con CIB, esta tienen colaterales pero a veces no alcanza con las colaterales o se cierran y hay que abrirle el ductus hasta llegar a la cirugía. Distintos tipos de ventrículo único que tengan o estenosis pulmonar o atresia pulmonar, distintos tipos de doble salida del ventrículo con estenosis o a la anomalía de Epstein severa. Ahora, ¿qué pasa si mi flujo sistémico es el dependiente del ducto por una obstructiva izquierda severa? ¿Como quién? Una estenosis aórtica crítica, coartación severa, interrupción del arco severo o síndrome de corazón izquierdo hipoplástico. Lo que tengo que hacer es abrir el ducto para permitir un mejor flujo sistémico. ¿Qué pasa con la circulación? Que depende de la mezcla entre el flujo pulmonar y el flujo sistémico y de las resistencias pulmonar y sistémica que yo le decía que de ella el ejemplo claro es la transposición de los grandes vasos, que era la mezcla parcial, que tenía una circulación en paralelo y que tenía que haber algún tipo de mezcla, ya sea en una comunicación interauricular o una comunicación interventricular, pero si no alcanza eso, lo que yo puedo permitirme es abrir el ductus para que mezclen el ductus. Entonces va a depender la mezcla de este paciente tanto de si tiene o no tiene CIA y de si tiene o no tiene el ductus abierto. Y que requieran derivación inmediata, tratar de definir el momento oportuno del traslado con un personal entrenado y capacitado. Generalmente las cardiopatías congénitas cianóticas críticas del recién nacido o del lactante menor o del niño descompensado, ya sea por alguna sobrecarga, insuficiencia cardíaca, bajo gasto cardíaco o una intercurrencia, que son las siguientes: las transposiciones de los grandes vasos, síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, interrupción del arco aórtico, coartado severo, estenosis aórtica crítica, anomalía total del retorno venoso pulmonar obstructiva, generalmente infracardíaca son estas, el hiperfalot, que es casi el extremo ya antes de la atresia pulmonar, anomalía esta y con atresia pulmonar en diferentes grados, atresia tricuspidia o las que nosotros llamamos heterotaxia. Yo les doy todos estos nombres que son muchísimos, pero no para confundir, sino porque estos van a ser lo que requieran una derivación oportuna e inmediata por un personal entrenado, pero después la vamos a ir tocando una a una. Cada una, ¿verdad? O las más frecuentes. Y para ir terminando, los dos cuadritos que me pueden resumir todo lo que veníamos hablando. En un paciente que yo sospecho que tiene una cardiopatía congénita acianótica, satura bien, y yo puedo pedirle una radiografía de tórax, y en la radiografía de tórax yo puedo valorar si tiene o no tiene cardiomegalia. Generalmente sin cardiomegalia y con la vasculatura pulmonar normal, en ese paciente no tiene cortocircuito, pero si en el electrocardiograma lo que yo puedo ver es si tiene una obstrucción del ventrículo derecho o una obstrucción del ventrículo izquierdo. ¿Cómo? Como veníamos planteando, si en mi electrocardiograma predomina la hipertrofia del ventrículo derecho y de la aurícula derecha, puede ser una estenosis pulmonar o estenosis pulmonar periférica o algún grado de estenosis tricuspidia si lo que predomina es aurícula derecha. Si tiene la vasculatura pulmonar normal en la placa, pero lo que me predomina en el electro son de ventrículo izquierdo, puede ser una obstructiva del ventrículo izquierdo, congestión pulmonar, puedo estar en una estenosis aórtica, estenosis mitral o en una coartación. Ahora, ¿pero qué pasa con estos pacientes que son acianóticos, pero que en mi radiografía de tórax uno tiene una franca cardiomegalia con vasculatura pulmonar incrementada porque predomina el cortocircuito de izquierda a derecha, hiperflujo pulmonar? Lo que tengo que ir viendo según mi electrocardiograma es que si predomina el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, probablemente sea un ductus, y también sumarle la semiología de mi soplo. Si predomina un electrocardiograma biventricular, tanto derecho como izquierdo, puede ser un defecto septal, que es una comunicación interventricular. Si lo que predomina es la aurícula y la cavidad es derecha y un bloqueo de rama derecha, puede ser una CIA. Y si lo que tengo es un defecto de tabique atrioventricular, o sea, no es que solo tenga una CIA, sino tengo una CIA y una CIB y una válvula B única, este generalmente, aparte de tener el eje desviado hacia la izquierda, puede tener sobrecarga biventricular y de aurícula derecha. En los pacientes que tienen que saturan bien,
¿Y qué pasa cuando predomina la clínica de la cianosis? También puedo hacer mi cuadro, diferenciando la radiografía de tórax de si tengo trama vascular disminuida. Digo, bueno, tiene cierto grado de obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho porque tiene hipoflujo pulmonar. Ahora, ¿cómo está mi corazón? ¿Está normal o levemente aumentado? Muy bien, veo mi electrocardiograma, y si en mi electrocardiograma lo que predomina es aurícula y ventrículo derecho en un paciente con cianosis, con flujo pulmonar normal, con un corazón normal sin cardiomegalia, probablemente sea una tetralogía de Fallot o una atresia pulmonar o una estenosis pulmonar crítica del recién nacido. Pero si mi trama vascular está disminuida, pero tiene cardiomegalia y a expensa de aurícula derecha y ventrículo izquierdo en mi electrocardiograma, probablemente sea una atresia tricuspidia o una atresia pulmonar con septum intacto. Formas de diferenciar: si lo que predomina en mi electrocardiograma es mucha aurícula derecha y ventrículo izquierdo totalmente al revés, puede ser una anomalía de Stein, que es la implantación baja de la válvula tricúspide, que me queda todo aurícula prácticamente. Y ahora, ¿qué pasa si tengo cianosis pero tengo hiperflujo? Trama vascular aumentada, con un cardiomegalia, y me voy a mi electro y tiene todo agrandado, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo o aurícula derecha. Bueno, puede ser una anomalía total del retorno venoso pulmonar o un tronco arterioso común. Y el último, una de cardiopatía bastante frecuente, es cuando tengo trama vascular aumentada, hiperflujo pulmonar, insuficiencia cardíaca, corazón normal o que nosotros lo llamamos ovoide, pero que predomina francamente el ventrículo derecho, transposición de las grandes arterias, y predomina el ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque la aorta está saliendo del ventrículo derecho y la pulmonar del ventrículo izquierdo. Por eso tiene por un lado hiperflujo y por otro lado predomina el ventrículo derecho. Estas son las maneras o las diferentes formas en las que nosotros podemos clasificar. Hay muchísimas. Lo que uno tiene que tratar es de buscar generalmente los aspectos generales y tratar de utilizar la que sea menos difícil. Adecuar la clasificación de la cardiopatía congénita, tratar de hacerla sencilla, concisa y completa. Para que uno pueda encasillar a su paciente en una de las cardiopatías. Yo igual, ya desde el momento en que uno las puede dividir entre cianóticas y acianóticas y puede acceder a la placa, como yo les mostraba en las clases anteriores, porque ya hay placas que son patognomónicas o algunas que ya me orientan hacia una cardiopatía sabiendo si mi paciente tiene o no tiene cianosis, le puedo después ir sumando el electro y hacer este cuadrito. Pero lo que importa siempre es la sospecha de la cardiopatía congénita y tratar de ver si mi paciente está compensado, está descompensado, y tratar de ver si requiere una derivación inmediata o si quiere una derivación diferida. Y después entrar a valorar todo esto. Espero que les haya servido la clase de hoy. Esto es para aportar a su lectura. Y después en la próxima clase lo que vamos a intentar es: primero vamos a hablar de un grupo, cianótica o acianótica, y después del otro grupo, pero vamos a ir tocando las más frecuentes y vamos a ir viendo las características de cada una de ellas. Son muchas, pero son temas lindos y muchas veces van a ir viendo que por ahí cuando vayamos tocando estos temas, generalmente muchos de ustedes ya habrán estado en contacto con algún paciente que tenga estas cardiopatías, porque a pesar de que parece que son infrecuentes, realmente no lo son. Recuerden que el 0,8 al 1,2% de los recién nacidos vivos van a tener una cardiopatía congénita, y que en nuestro país nacen 750.000 bebés aproximadamente año. O sea que si eso lo podemos llevar nosotros al número de la estadística, aproximadamente entre 5 a 7.500 bebés con cardiopatía congénitas son lo que van a nacer por año. Y eso hay que ver después la estadística de cada provincia, ¿verdad? Y saber que el 50% de ellos va a requerir una indicación quirúrgica en menos de un año. O sea, importante la detección precoz para disminuir la mortalidad y tratar de mejorar la sobrevida a ese paciente, ¿verdad? Así que bueno, muchas gracias por todo y espero, si tienen algunas preguntas o alguien quiere hacer una pregunta, la clase después posteriormente va a estar subida al canal de YouTube para que puedan compartir con sus colegas que no pudieron estar ahora en la charla porque estaban trabajando o algo, y vamos a seguir dentro de 2 martes a las 15 horas.